¿Se alcanza a notar? ¿Se alcanza a ver? Ya está compartiéndose pantalla. Ajá. Ya se está compartiendo. A los que se vayan integrando, pues bueno, ahí les avisan por el chat para que también no, tal vez no interrumpan. Y bueno, si se alcanza a ver ya se compartió la pantalla, ¿verdad? Todos estamos en la Sí, misma presentación, ¿ok? ¿Ya todos vemos? Me sí, imagino que sí. ya está, ya. Bueno, vamos a empezar con la unidad 4, donde tendremos que ver el contexto. El contexto son las últimas unidades que hemos visto, pero llevadas a otro nivel, ¿sale? Entonces vamos a dar un pequeño repaso rápidamente. Vamos a tomar como contexto que el creciente número de habitantes dentro del planeta genera una mayor demanda de recursos. A fin de satisfacer muchas necesidades y deseos, en este caso ya hablamos de Decidium y de cómo Adam Smith habla del deseo de la gente y el egoísmo al querer mejorar su ambiente, pues también nos tiene un poquito con atención hacia la demanda de recursos. En este sentido, tenemos que las anteriores clases, lo que hemos visto, es necesario encontrar términos que abarquen el tema ecológico, la correlación del desarrollo y de manera en cómo surge el desarrollo sostenible. Que vamos a hablar un poquito más de cuidado y la prevención del ambiente. Ok. Empecemos un poquito con lo que estábamos hablando, porque esto es muy importante. Más adelante, el tema de sostenibilidad, sustentabilidad, el tema de equilibrio, se basa un poco en lo que habla Malthus, que es la catástrofe malthusiana, y que ya la vimos en la primera unidad. Hablamos de que la población tiene un crecimiento geométrico, que es de manera exponencial, y hay una creciente, que hay también una creciente de alimentos, donde, ok, tenemos a la población creciendo de manera exponencial fuertemente, pero por otro lado tenemos a los alimentos creciendo de manera lineal. En este sentido, en un momento no van a poder, van a tener que chocar y en ese momento se van a separar, teniendo más población que alimentos. Entonces, tomando como eje que los recursos, y en este caso los bienes alimentarios van a ser mínimos, pues tenemos un choque. Dentro de lo que nos habla Malthus, ya lo hemos visto en la primera sesión, nos habla de equilibrios, que son los frenos positivos. Tenemos guerras, hambrunas y enfermedades. Actualmente estamos pasando por algo llamado COVID. Ese es un equilibrio. Él lo llama, Malthus lo llama equilibrios o frenos positivos. Tenemos también los frenos preventivos, que es disminuir la población a través de la conciencia, que eso en muy pocos lados en Latinoamérica ha tenido bastante, pues lo han llevado a cabo. Prácticamente en los años 60, no me dejarán mentir, pues teníamos familias todavía de 10, de 9, 8 hermanos. Actualmente, pues mi familia es de 3. Y hoy, si ustedes me lo preguntan, pues yo soy padre y solamente quiero uno. O sea, nos estamos dando cuenta que cada vez tratamos de disminuir la población, pero hay lugares donde en Latinoamérica y en especial en México, que es mi contexto, todavía hay gente con 5 o 6 hijos. O sea, los frenos preventivos son prácticamente para Europa, para los puntos centrales. Entonces no son como para Latinoamérica. Nosotros funcionamos de otra manera. Entonces, la reflexión hacia el cambio tecnológico y la revolución verde sería que como teníamos tantas personas o la población en este sentido iba a crecer de manera exponencial, eh, necesitábamos tener mayor número de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en los años 70 la Revolución Verde, que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, que también en la Segunda Guerra Mundial se dio un cambio tecnológico fuertemente y que también en los estados, o en este caso las naciones donde llegó la Segunda Guerra Mundial, que es en Europa, podíamos darnos cuenta que empezó a disminuir la población.
¿Con qué sentido? Porque Malthus nos habla de que cuando tenemos una abundancia, las familias, nos empezamos a reproducir y empezamos a tener, a agrandar las familias. Pero cuando nos llega a faltar alimento, pues en ese sentido, o nos llegan a faltar bienes, empieza a decrecer otra vez las poblaciones. Si lo pasábamos a la realidad, pues en la Segunda Guerra, pues los europeos no tenían prácticamente alimentos, ¿no? Por eso también fueron pocos. Yo tengo una amiga en Escocia que sus papás solamente fueron hijos únicos de hijos únicos y que actualmente ella es una hija única. Llegó a México y aquí pues agarró la idea de ser mexicana y ya tiene 3 hijos. Bueno, pero ese es otro ejemplo. ¿Qué nos habla Malthus? Malthus se refería solamente a la idea del, de los alimentos en particular, pero cuando ustedes hablan de una creciente potencia, una creciente de población y estamos viendo a los alimentos de una forma, una regresión lineal, en este caso algebraica, solamente veríamos alimentos, pero ¿qué pasa cuando estamos viendo ya realmente recursos renovables, recursos no renovables y estamos empezando, se cortó, ¿verdad? Ok, ok, ok. Se salió, se salió, Sí, ¿verdad? sí, se salió la presentación. Sí, se salió ya la presentación. Espérenme, ahí va, otra vez. ¿Se alcanza a notar? Y está, ahí ya está nuevamente. Sí, está ya. Ok, gracias. Cuando hablamos de la catástrofe malthusiana, pues hablamos de que ahora ya no son, simplemente veamos la idea de Malthus hace 500 años, hace 300 años, con alimentos, sino veámoslo a partir de recursos. Si ustedes se dan cuenta, a partir de hace, más o menos hace 2 semanas, una semana, Wall Street ya empezó a decir que el agua se cotiza, ¿no? Entonces, ya tenemos el agua cotizando económicamente, por ahí ya tenemos los primeros problemas, ¿eh? Entonces, también tenemos el petróleo, los minerales y los recursos naturales. Ok, Malthus ya lo dejamos a un lado, porque también Malthus sigue llevándose la idea malthusiana de los bienes y la población creciendo, es un problema y eso se retoma en la sustentabilidad, ¿eh? Tienen que entenderlo un poquito mejor porque no hablamos ya de bienes, vamos a hablar de recursos naturales, vamos a hablar de agua, vamos a ver de minerales, esa es la situación. Para Adam Smith, tenemos que Adam Smith nos habla un poquito más de la teología natural y cómo lleva las cosas, la vida económica. Y él caracterizaba su modelo dentro de ambiente, agricultura, manufactura y el mercado, o en este caso, lo retomaba como la idea del dónde vender, ¿no? Ya se habla de un poquito más amplio este concepto para él, que es el mercado, ¿no? En este sentido, también llevamos a Marx y a Engels, donde él nos hablan del desarrollo medioambiental. Ellos ven ya desde una perspectiva más como el ambiente y el humano, que eso es nuestro contexto. Nos hablan de que el desarrollo, entendido para Marx y Engels, es un proceso de cambio de formaciones sociales a través del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a el tipo de fuerzas productivas que tienen cada uno de los de estos de estas épocas que ellos miran, es el tipo de desarrollo. Hoy el desarrollo está ligado más hacia la educación, hacia el buen vivir, en este caso pues ahí está Lenin, podríamos hablar hasta de cómo se mira el vivir dentro de las ciudades, pero anteriormente en el esclavismo el desarrollo no tenía que ver con nada de lo que estamos viendo hoy, casas ecológicas, no tenía que ver con las fuerzas productivas de hoy de tener casa, sustento y vestimenta, porque ahí es cuando ya Maslow empieza a llevarlo un poquito más fuerte, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades de nosotros? Las principales, tenemos biológicas y primarias. Las biológicas, pues todo lo que tiene que ser con nuestras secreciones. Y las sociales tiene que ver con casa, comida
y vestimenta. Entonces, si empezamos a mirarlo de esa manera, podríamos darnos cuenta que el desarrollo para las civilizaciones anteriores, pues tendrían que ir de la mano con eso. Pero hoy tenemos educación y entonces para poder tener una mejor forma de vivir, pues también tenemos que ser educados para poder tener casa, comida y vestimenta. A eso se refiere un poquito más Engels y Marx. Esto es muy importante, quiero que lo retomen. Para Marx y Engels hay una relación socioambiental que está dentro de una fórmula, digamos, en capas, o sea, digámoslo como capas. Ellos hablan de que la superestructura está relacionada con, ok, una primera capa que es el contexto de nosotros, que es cultural, religiosa, educación, política, leyes, y en este caso pues sería cómo nos miramos hacia la tecnología de los medios. Y hay otra capa que tiene que ver con las comodidades, la relación económica, cómo nos vemos nosotros como proletario o también nos vemos como jefes de una empresa, cómo nos vemos hacia hablar de los productos, la relación económica entre países. Esa es una superestructura, ¿saben? Ya estamos viendo el ambiente de qué somos nosotros como personas, pero también tenemos el ambiente económico jugando con nosotros. Pero para Marx y Engels habla de otra capa, que es la capa de la estructura y dinámica ambiental, que ahí es donde ya empezamos a ver el ecosistema donde vivimos, el medio ambiente, las actividades físicas y biológicas que están dentro de nuestras comunidades y el cómo nosotros la llevamos como sociedad. Ahí es muy importante ya empezar a dividir que nosotros somos humanos con bastantes más capas que solamente decir somos humanos, ¿no? También estamos dentro de diferentes tipos de capas para poder coexistir. La que sigue, Marx y Engels ven esta tensión como una ideología donde no se puede separar al hombre de la naturaleza. El hombre hace a la naturaleza y la naturaleza al hombre. Es algo muy filosófico que me gustaría que si ustedes quieren buscar un poquito más, pues ya pondremos a lo mejor lecturas para poder debatir un poquito más filosóficamente, y es cómo miramos el mundo y el mundo cómo nos mira a nosotros, pero no de la manera social, de la manera ecológica, la manera medio ambiente. Si los humanos están en este planeta filosóficamente, pues no había problema, pero es como algo muy complejo decir que el hombre hace la naturaleza y la naturaleza al hombre, pero pues si nosotros nos fuéramos, pues no importa, ¿no? El mundo estaría ahí y ahí se va a quedar, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues para estas primeras clases, pues hablamos de Engels y de Marx, hablamos de relaciones sociales que no son relaciones de producción, hablamos de conciencia social por parte de Marx, relaciones sociales que no son relaciones de producción también para Marx, hablamos de Ricardo, una teología natural, y de Smith hablamos de las actividades de la agricultura, la manufactura y el comercio, los mercados, ¿no? O sea, ya empezamos a ver que para ellos en la época es muy importante también la parte social y el medio ambiente, y estas se funcionan, porque al final del día estaban en un lugar donde tenían que producir alimentos, entonces, o tenían que producir bienes, ¿no? Para ser un poquito más economista. Por la parte de componente de economía de poblaciones, tenemos a Matus, que es una economía de poblaciones. Crecen las poblaciones, hacen falta mayor número de bienes. Entonces, tomando como eje esto, pues tenemos un primer acercamiento de opiniones. A ver, ahora sí podríamos, compártanme o tengamos unas dudas o qué les pareció esta primera parte. Eh, bastante, bastante creo yo. A momento el repaso de la unidad 1 y 2, que básicamente es un resumen de lo que acabamos de ver, la unidad 1 y 2.
un poquito para poder tener nuevamente claros los conceptos de estos pensadores, ¿no? Lo que sí me llamó la atención eh, es ya de lo que mencionabas hace un momento, del tema del buen vivir. Por ejemplo, acá en mi país, en Ecuador, acá se ha empezado a tratar de manera planificada o con un horizonte de desarrollo planificado, podríamos hablarlo así, desde hace 14 años atrás, más o menos, eh, cuando hubo el cambio de gobierno, porque anteriormente, al menos de lo que yo recuerdo de la época que vengo viviendo y que tengo uso de razón desde el año 1985, que tengo uso de razón, no se ha tenido como una planificación orientada hacia un sistema específico de desarrollo aquí en el país. Eh, los, eh, los diferentes gobiernos lo que han hecho es eh, venir, ocupar el puesto, por ejemplo, y seguir manteniendo el mismo sistema, ¿no? Generar eh, mejores condiciones para sus grupos económicos que los rodean o que son quienes los sostienen en el gobierno, y no se ha hablado más allá de decir vamos a, a sacarles de la pobreza, vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores, y más allá de eso no se ha hablado. Pero a partir del 2007, que hubo el cambio de gobierno acá en mi país, eh, ya, ya hubieron otras formas de gobierno. Y es por eso que acá cambió inclusive la constitución. En el 2008 se aprobó una nueva constitución en donde por primera vez a nivel del planeta inclusive, y por eso es una referencia esta constitución, se le toma a la naturaleza como sujeto de derechos. Aquí en nuestra constitución la naturaleza es un sujeto que tiene derechos, y gracias a aquello, inclusive la lucha para muchos activistas que somos de la línea de la naturaleza y de la protección animal, eh, ha servido para que podamos tener mayor presencia, ¿no? Y tener mayor accionar, gracias a que la Constitución cobija aquello. Entonces, acá, claro, en la Constitución se le nombra al buen vivir, y el buen vivir, o sumaj causai, en términos quechuas, que es la lengua que predomina en muchos pueblos ancestrales de acá, eh, eso se ha convertido como ya en una frase que es muy recurrente, no solo para quienes han sido parte de esta propuesta de gobierno desde el 2007, sino ya es para el común de los ciudadanos. Y yo creo que por ahí empieza el tema de la educación, justamente educarle y darle esas herramientas a los ciudadanos para que sepan que hay una planificación y se puede proyectar hacia un horizonte específico el manejo por parte de un gobierno. Y yo creo que eso ha sido un paso importante acá, al menos en mi país, porque inclusive ya en mi país podemos hablar de planificación, por ejemplo, ya podemos hablar de una planificación articulada entre los diferentes niveles de gobierno, de un desarrollo sostenible, ¿no? Lenin, El cual ah, tenga de la ahí mano a la Pachamama. Lenin, ahí un poquito cortito, porque lo que sigue es lo que vamos a hablar de eso. Entonces, les pido que seamos un poquito más breves sobre esta primera unidad y ya después nos desplayamos porque ahora sí sigue el tema realmente. Ahorita nos preguntaba también Mario, sí Mario realmente se parece mucho a la primera y segunda unidad, pero tenemos que volverlas a entender porque todo se basa a partir de la concepción maltusiana, a partir de Marx y Engels y también de la de Adam Smith. Entonces, estamos retomando esta idea porque necesito que las comprendan porque ahorita vamos a hablar de esa idea. Entonces, sobre esta pequeña parte, sin añadir a la parte de sostenibilidad ni nada, un aporte que tengamos por ahí, ¿lo entendieron todos? ¿Ya lo entendemos un poquito mejor? Creo que sí.
Ok, ok, bueno, Bueno, sí, ok, sí, maestro. Así muy rápidamente. Lo que se observa es que en el continente americano no hemos podido compartir esto que estamos haciendo en este momento. Hemos sido muy localistas y pensamos que tenemos resuelto nuestras necesidades en cuanto a planeación y en cuanto a todo lo que estamos viendo en este tema nosotros. Muy individualistas, dijera yo, en este momento, ¿no? Pero que llega hoy en día, con estos medios de comunicación, nos damos cuenta en que si tú estás tratando tu problema individualmente, no vas a llegar a resolver nada. Nosotros pertenecemos a un colectivo, a un sistema, a una institución, a un gobierno de cada república de América, y eso es lo que nos ha permitido en este momento llegar a lo que usted va a tratar, así porque es. antes no teníamos esta comunicación. Eso es todo, maestro. Adelante. Eh, Mario, ¿alguna participación? Así estamos bien. Ok, les pido que volvamos ustedes me dicen si se alcanza a compartir nuevamente. ¿Ya se alcanza a compartir? Sí, es correcto. Se alcanza a compartir ya. Ok, tenemos la primera tarea, generar un resumen de una hoja de manera electrónica de los autores antes mencionados. No, no es hablar de desarrollo, no es hablar de los temas anteriores, simplemente una hoja de los autores antes mencionados. ¿Sale? Para que podamos estar en contexto, todos podamos hacer esa tarea. Ok, solamente una hoja de esta primera parte de los autores mencionados. Ok, nos vamos con la del desarrollo sostenible. ¿Se alcanza a notar? ¿Se alcanza a ver? ¿Todos estamos en la misma dinámica? Sí, 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 sí se ve. Ok, sí, adelante. vamos a hablar del desarrollo sostenible, que en muchos lugares decimos sustentable, sostenible, podríamos decir de equilibrio. Los franceses les dicen de equilibrio, ¿eh? También no es como que no es como que nosotros nos podamos pelear por la palabra, no es una palabra anglosajona que se le ha dado mucha significancia y que sostenible habla un poquito más de plurales, no habla de más cosas. Y sustentable pues tiene que ver a veces con solamente la idea singular, ¿no? Eso podríamos llevarlo a cabo. Eh, Tenemos que entender que la creciente necesidad que surge de proteger la naturaleza y sus recursos ha generado las diversas propuestas encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. Hace décadas tienen lugar complejas relaciones entre las ideas de desarrollo y las alertas ambientales entre los principales factores ocurridos entre 1945 y el 55, los cuales dieron forma a este concepto. Lo que hablábamos de desarrollo, para la parte de Engels y de Marx, y lo llevamos a la parte biológica desde el punto de vista de a lo mejor se me fue el autor, ahorita me acuerdo del autor, para Engels tiene que ver con cómo se definen las maneras de producción y cómo se desarrolla la población hacia un mejoramiento de las mismas sociedades. El individuo para mejorar las diferentes sociedades, ¿no? Para un mejoramiento del individuo hacia la sociedad. Eso podría ser lo que podríamos llevar. Y del aspecto biológico, eh, hasta el último me acuerdo del autor, o les comento el autor, nada más que recuerde bien, habla de dos partes, la parte de crecimiento y de desarrollo. De la parte biológica hablamos de crecimiento como multiplicación celular. Digamos, como seres humanos, cuando nos están creando, nosotros venimos de células que solamente son unicelulares, pero cuando se juntan se convierten en pluricelulares. Entonces empiezan a dividir
Y en la parte de crecimiento, para la parte biológica, habla sobre elongación de estas células. Por lo regular, cuando vemos a un niño crecer, esa es la idea del desarrollo, primero él se multiplica y tiene una multiplicación celular enorme para un niño y después solamente lo vemos crecer. Eso es algo que podría darnos de esa manera la idea del desarrollo y de la parte de la sociedad, pues el mejoramiento. Contexto de desarrollo. El desarrollo como proyecto fue formulado inicialmente en Estados Unidos y Europa. Otra vez tenemos a nuestros buenos amigos angloparlantes, o en este caso, pues si recordamos la idea del punto central, la teoría del punto central, podemos darnos cuenta que los países que se dicen desarrollados son los que implementan esta idea. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esta idea es llevada y a partir de ello fue aceptado en diferentes gobiernos del tercer mundo. Ok, otra vez, la gente de arriba del punto central diciéndole a la de los periferia qué es lo que deben de hacer para poder desarrollarse. Se partía del hecho de que todo el mundo puede y debe llegar al mismo nivel con la simpleza, la implementación de políticas científicas, económicas, sociales. En este sentido, pues todo tiene que ver con un país globalizado, ¿no? Tienen que llevar de las mismas maneras. No estamos viendo al desarrollo como que cada quien tiene su manera de ver el mundo y todos tienen que caber en una misma burbuja, porque todos somos el mundo y todos tenemos la misma manera de sentir, de pensar, de hacer política, la misma manera de hacer economía. Entonces, eso es algo muy importante. Las ideas que dan pie al desarrollo, primero es la visualización del tercer mundo como un área estratégica, con el acceso a materias primas, lo cual llevó a que se buscara una inserción en la estructura política y económica mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si ven la imagen, podemos darnos cuenta cómo ellos nos hablan hacia el punto central y la periferia. Los verdes son los países mal desarrollados, y los de la periferia somos los países menos desarrollados, donde se encuentra el segundo y el tercer mundo, ¿no? Entonces, es algo como muy gracioso, si me lo permiten, porque ellos siguen diciendo cómo se debe de hacer desarrollo. La otra es la necesidad de los mercados, la superpoblación y la fe en la ciencia y la tecnología. O sea, de antemano, ¿quiénes son los que van a dar la tecnología? ¿Quiénes son los que hacen la ciencia? ¿Quiénes son los que nos dicen que nosotros tenemos una superpoblación porque ellos son pocos y ellos tienen recursos, y la necesidad de los mercados? La otra, a partir de la Guerra Fría, se asistió al surgimiento de un nuevo orden mundial y de una reconfiguración de poderes, ¿no? Tenemos a la Unión Europea, si ustedes se dan cuenta, ya juntada. Tenemos al bloque de prácticamente el primer mundo. Tenemos la antigua Unión Soviética y del otro lado tenemos el bloque del norte americano. Lo hemos platicado para la gente que es de México. El código postal de México pertenece a Norteamérica, pero debido a que nosotros pues somos hispanoparlantes y a que tenemos como ese acercamiento más hacia Latinoamérica, pues nos sentimos hacia abajo, ¿no? Pero prácticamente el único país no desarrollado o desarrollado en el primer mundo con el código postal del norte son los mexicanos. Entonces ahí sí está como difícil, ¿no? Es algo como muy chistoso también. Las ideas que dan pie al desarrollo también, las continuas luchas por la independencia nacional de Asia y África y el creciente nacionalismo en Latinoamérica a mediados del siglo de los 50, ¿no? Nos damos cuenta cómo se empieza a identificar y cómo nos empezamos a nacionalizar, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos una idea clara de lo que queremos como naciones a veces y luchamos prácticamente. Tenemos 50 años, 60 años, 100 años de lucha en Latinoamérica para llevarlo a cabo. En los años 50, esto es muy importante, se aceptaba que si los países pobres no eran rescatados de su pobreza, sucumbirían al comunismo. Otra idea también bastante
pues algo compleja, porque prácticamente nos están diciendo que el primer mundo nos tiene que rescatar, porque si no vamos a ser comunistas, ¿no? Cuando hoy nos damos cuenta que ellos han roto el modelo, ¿no? La otra es el descubrimiento de la pobreza masiva en Asia, África y Latinoamérica. Ok, otra vez, puntos centrales, periferia, y nos damos cuenta quiénes son los países pobres, ¿no? Para ellos. ¿Y dónde se encuentran los mayores recursos? Pues en los países que hay que desarrollar. El surgimiento de la categoría de los países subdesarrollados, ¿no? Y nos empiezan a poner ese tipo de ¿cómo podríamos decirlo? Yo lo siento hoy despectivo ya, o sea, ya no tendríamos que llamarnos países en vías de desarrollo, desarrollados o subdesarrollados, porque prácticamente estamos dejando de lado nuestro contexto, quiénes somos prácticamente y cómo nos miramos. Si ellos creen que la tecnología es tecnología y que eso los hace desarrollados, pues sí, ¿no? Porque todos utilizamos tecnología y ese es el problema, pero de eso ya hablaremos en algún otro momento. Eh, Manifiestos de la importancia internacional del medio ambiente, esto es rápido. Principios de 1970, la crisis ambiental se incorporó al ámbito político en razón a la existencia de unos informes científicos que alertaron sobre el agotamiento de los recursos naturales. Lo que hablábamos, ¿qué pasa cuando la idea malthusiana de hace 300 años, en vez de hablar de bienes y hablar de comida, ahora nos empezamos a ver desde el punto de vista de los recursos naturales, ¿no? Minerales, petroleros y también en este caso tecnológicos, ¿no? Por así decirlos, en cuanto a comida, ese tipo de atenciones es muy, muy importante. El riesgo ambiental generado por la humanidad, esa es una principal. La extinción continua de las especies y el deterioro progresivo de la naturaleza. O sea, este tipo de ideas hicieron que rápidamente nos alertáramos, ¿no? O sea, estoy creando bastante riesgo ambiental generado por la humanidad y por los países industrializados, curiosamente. Estoy extinguiendo bastantes especies, países industrializados, y el deterioro progresivo de la naturaleza. ¿Y a dónde mando todos mis excedentes o toda mi basura? Oh, por Dios, necesitamos en ese momento ponernos a discutir qué vamos a hacer sobre el calentamiento global. Es algo como muy gracioso, ¿no? Porque Latinoamérica en los 50s, en los 70s, pues no entraba a estas emisiones de carbono súper fuertes que tenían los países industrializados. ¿Se dan cuenta? Para eso tenemos que los 40s y 50s, la Organización de las Naciones Unidas fundan una Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las soluciones pragmáticas que los principales desafíos ambientales y el desarrollo enfrentaban al planeta. Su misión, ¿cuál era? Influir, alentar y ayudar a las sociedades de todo el mundo a conservar la integridad y la diversidad de la naturaleza. Ok, o sea, ya se dan cuenta que ellos están generando las emisiones y ahora todos tenemos que entrarle a rescatar el planeta, pero ellos son los que más, contaminan. En el 55 tenemos llamado algo de las Naciones Unidas llamado Man's Rule and Changing the Face of the Earth, la cual fue muy importante para estudiar el papel del hombre en la transformación de la superficie terrestre. Ok, otra vez, la idea marxista, que ya la estamos viendo anteriormente, donde el hombre no se puede ver diferente a la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza tiene que amalgamarse y tiene que ser una parte de nosotros, ¿no? Nos estamos viendo nuevamente, como decía Marx. Para los años 70 y el contexto, lo que pasa es que hay un problema ambiental que cobró más importancia en el 72 cuando se celebró en Estocolmo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, el medio humano, y se crea el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. En el 73 ocurre la primera crisis energética del petróleo generada como represalia de los países exportadores del petróleo hacia los países que apoyan a Israel, lo cual tuvo como consecuencias el incremento de los precios. Dado la dependencia de la industria respecto al petróleo, la tendencia inflacionaria llevó inminentemente a la recesión. En el 76, en Vancouver, Canadá, se realizó la siguiente conferencia de los asentamientos humanos. ¿Ok?
en los 70 ya llevando esta idea y este contexto que tenemos. En el 71 hay una publicación que es la primer informe de Midus del Club de Roma, donde nos habla y se concluye que la actual tendencia del mundo llevará inevitablemente a un colapso que debería producirse antes de un siglo, provocando principalmente el agotamiento de los recursos. ¿Se dan cuenta? Otra vez estando maltus. Si nos seguimos de esta manera, vamos a agotarnos la naturaleza, los recursos naturales, perdón. En el 75, la publicación de este informe, que ya venía del 71, nos dice que teníamos que reducir la producción industrial, la reorientación de las actividades humanas hacia los servicios educativos y sanitarios y la mejora en la producción de alimentos básicos y fomentar una política de reciclado de los residuos. ¿Qué pasa? Nos están diciendo en el 75 señores, hay que reducir la producción industrial. El primer mundo diciendo, o los países desarrollados, tenemos que reducir la población industrial, la producción industrial, pero ¿dónde la voy a hacer? Porque hoy necesito commodities y necesito reorientar la actividad humana hacia educarlos. Vamos a educarlos a esta gente que todavía no está educada. Vamos a llevarnos una idea de qué es lo que tenemos que hacer para poder llevar el mundo del nuevo siglo, ¿no? Y hay que empezar a educar a la gente. Para esto, en los 80s, tenemos que en el 87 hay un primer esfuerzo por eliminar la confrontación entre el desarrollo y la sostenibilidad. La publicación es muy importante, que es el informe de Brundtland en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, de la cual hablaremos en un momento, donde propone cómo la esperanza del futuro depende de, primero, acciones políticas decididas al manejo de los recursos naturales y ambientales, hacia una idea progresista y sostenible, la supervivencia del hombre hacia el planeta y esta idea. La idea es, el informe de Brundtland habla de 3 ejes, donde está la sociedad, la economía, el medio ambiente. Y ella nos habla y dice, bueno, nosotros tenemos que hablar sobre este informe y cómo lo vamos a llevar a cabo, que este es un ciclo cerrado, que yo creo que muchos han de conocer, de la sustentabilidad, que nos habla de que si la sociedad y la economía existen, hay un punto equitativo. Si hay de sociedad hacia el medio ambiente, es soportable, y si es económico y hay medio ambiente, es viable, pero si consiste en las 3, pues prácticamente es sustentable. Pero el problema de este informe recae en que la sociedad no solamente se basa en no solamente se basa en sociedades de todo tipo. Tenemos una superestructura que ya la hablamos de Marx, donde nos está diciendo, ok, lo que yo creo y lo que pienso también funciona como sociedad, y también ahí tengo que insertar mi contexto. En este sentido, yo también veo al ambiente de diferente manera que tú, la forma económica me hace verlo de diferente manera que tú, y la forma ambiental la veo de una manera diferente a ti. Eso es una superestructura de sociedad, pero también hay otra cuestión que no ve Brundtland, que es el conocimiento tácito y el explícito. El tácito tiene que ver con ¿qué pasa cuando nosotros tenemos conocimientos que pasan de una generación a otra o de padre a hijo? Les pongo el ejemplo. Un zapatero, cuando es zapatero, le enseña a su hijo a ser zapatero, igual que un agricultor le enseña a su hijo a ser agricultor, porque esas son de las actividades que no se pasan en una universidad, se pasan como actividades del ser humano, y el conocimiento que tiene un agricultor y que le da a su hijo pasa de manera en generaciones. Igual si son mecánicos, por ahí ustedes no me dejarán mentir, la gente que se dedica a la mecánica, bueno, de los automóviles, por lo regular el hijo es mecánico, el papá es mecánico, el abuelo fue mecánico, o sea, se siguen complementando. Entonces, Brundtland no retoma la idea de estas consecuencias ante la sociedad y cómo nos vemos para diferentes lados. No es lo mismo Latinoamérica, cómo pensamos, no es lo mismo ni cómo pensamos México y Ecuador, que cómo piensan Europa,
los alemanes y los americanos. O sea, prácticamente no piensan de esa manera y ellos querían englobar este tipo de cuestiones hacia llevar la sustentabilidad con una sola idea. ¿Que es buena? Sí, pero que no es la manera correcta. Bueno, pero ¿qué podemos hablar? Brundtland prácticamente ya tiene 35 años prácticamente este informe. O sea, son los primeros informes y se trataba de filosofar, ¿saben? Sobre cómo se debía de ver el rescate hacia el medio ambiente y la sustentabilidad. Por otro lado, tenemos que el medio también necesita una resiliencia ecológica. Brundtland habla de que el medio se va a regenerar solo a través de la tecnología, porque para eso sirve la tecnología, pero hoy nos damos cuenta que la tecnología nos ha dado también más problemas. El hecho de tener en los 70 tener una revolución verde, que prácticamente lo que decía Matus, necesitamos mayor número de alimentos o mayor número de bienes. En ese sentido, queremos más alimentos. Tuvimos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la Revolución Verde. Y en el caso de México, tuvimos algo que se llamó el nuevo milagro mexicano. Y pasamos de obtener 800 kilogramos 800 kilogramos en parcela a tener prácticamente en Guanajuato, hoy si me lo preguntan, hasta 12 toneladas por hectárea. Pero ¿a qué costo? El costo de lo ambiental, el costo de agarrar, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, el costo tecnológico de cuánto estamos gastando en fertilizantes, en semillas mejoradas, quiénes son dueños de las semillas mejoradas y de los fertilizantes. Estamos destruyendo los agrosistemas dentro de a lo mejor de lo ecológico y cómo lo estamos cambiando nuestro ambiente. Y eso es algo muy importante porque la resiliencia nos habla del que el sistema se tiene que autorregenerar y cuánto tiempo va a pasar para que se pueda regenerar. Pero prácticamente te está diciendo Brundtland, pues no, pues la tecnología nos va a dar para que se regenere una y mil veces. Y la verdad es que no. Y tenemos una más importante, que cuando estamos viendo este pequeño andar del informe Brundtland, donde nos habla de sociedad, economía y medio ambiente, pues hay una cosa que no estamos viendo, que son las acciones de política y las que deben de ser decididas, donde prácticamente, si ustedes me preguntan, bueno, ahí está la parte de Lenin, que ya nos platicará un poquito más adelante, ahorita que demos la palabra, donde estamos viendo que las acciones realmente fueron llevadas ya a la Constitución, pero ¿qué pasa cuando hay cosas que solamente se hacen que no están en la Constitución, que simplemente se hacen como de facto? O sea, hay cosas que debemos saber que están ahí, pero que se deberían de llevar a un término legal. ¿Cuántos de nosotros en nuestros países no sabemos que hacerle daño a un animal pues ya es penado? México tiene un año apenas que se está llevando a cabo este tipo de leyes. O sea, imagínense algo como hacerle daño a un animal. Es penado hasta hace un año. Imagínense ahora la idea de las biosferas, la idea de lo que tiene que ver con recursos maderables y cómo se deben de talar. Imagínense la contaminación de agua. O sea, hay políticas que se deben de llevar a cabo y que simplemente o se hacen caso omiso o que están en la Constitución, pero que cuando ya se deben de llevar a la práctica, pues realmente hay un problema grave que siempre nos ha quejado en Latinoamérica, que es la corrupción. Y en algunos casos es súper complejo. Para México es súper complejo la idea de acciones políticas realmente que tengan la decisión de decir rescatemos al ambiente. O sea, no simplemente es la sociedad hablando de cómo llevar los recursos, sino prácticamente la actividad económica de cómo explotarlos. Por eso es muy importante esto y el por qué en los países no se lleva a cabo un marco de PIB verde. Ya después hablaremos de eso, de PIB verde, pero para la parte filosófica. El PIB verde tendría que ver con qué dimensionalidad de los recursos tenemos nosotros y cuánto valen. Y se darán cuenta que cuando uno explota recursos, el PIB verde decaería, pero el PIB normal subiría. En ese sentido, pues, uno se pierde uno gana y otro se pierde, ¿no? Bueno, los frenos del informe de Brundtland, tenemos que la economía y el medio ambiente, ya lo vimos, ese es un problema grave, ¿no? O sea, ¿desde qué punto de vista se tienen que ver los recursos naturales? Realmente como entes, primero lo ambiental y después lo económico.
hay problemas, o sea, de hecho tengo conocidos ahorita en la parte de aquí de donde vivimos, en un bosque de Tlaxcala, donde prácticamente la sociedad está a favor de que se tale el bosque con tal de llevarse 250 pesos por metro cúbico de madera. Imagínense, es algo inimaginable y se están quedando sin, y por otro lado, pues la cuenca pues está quedando sin agua, o sea, es algo brutal, pero bueno. El desarrollo tiene que estar basado en los recursos y los intereses de la economía, que es lo que estábamos hablando también, ¿no? El desarrollo se va a basar en cuánto dinero le van a invertir, ¿no? No, porque yo no voy a invertir en algo, o sea, poca gente cuida si no ve dinero. Ese es un problema grave. La importancia de la tecnología, los conocimientos científicos sobre los saberes. ¿Cuántas veces no hemos visto que en los últimos 50 años todos los saberes o los conocimientos tácitos de los agricultores los han dejado de lado con tal de vendernos la idea de la tecnología y que la tecnología nos va a salvar, que eso es algo peor, ¿no? Si me lo preguntan. Pero bueno, ahorita seguimos platicando un poquito de eso. No desde la vida diaria del sujeto, que eso es algo que hablaba Lenin. Este informe es un freno porque no se habla simplemente del yo, del ser humano, del de un sujeto. ¿Qué pasa cuando un sujeto quiere ser sustentable, pero tiene a la sociedad siendo cochina? O sea, ¿cuánta gente no vemos por ahí tirando basura, tirando sus papeles, sus envolturas? Ese tipo de cuestiones también tienen que ver con el conocimiento y también tiene que ver con el desarrollo de capacidades y de educación, porque prácticamente hoy ya se está educando la gente, eso es claro, pero todavía nos falta más, o sea, no podemos pensar en que yo como persona pues separo mi basura y de repente llega el de la basura y se lleva todo, o sea, ese es un problema grave, no tenemos contenedores de basura que estén, como digamos, seccionados para reciclables y no reciclables, ¿no? O sea, eso es algo muy complejo. Y la otra, los criterios de los planetas, ¿no? Más bien de los países, no son el centro del planeta. No nos puede decir el desarrollo, y en este caso los países del primer mundo no pueden decir cómo hacer nosotros para hacer sustentabilidad. No, eso es lo peor. Nosotros también tenemos que buscar maneras de ser sustentables de una manera en donde también esté dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra superestructura, dentro de lo económico, de lo ambiental y también de lo contextual como personas, que eso es algo muy importante. Ese es un freno. Eh, para el 92, esto es algo muy importante, en Río de Janeiro se establece una alianza mundial nueva y equitativa de desarrollo sostenible, donde hablan del origen, la evolución y los enfoques. En este sentido, las claves y las sociedades tienen que llegar a acuerdos internacionales para llevar a cabo los intereses del desarrollo. Y aquí mismo se protege la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial y se firma el Tratado de Maastricht, el Tratado de Maastricht, así se dice, donde toda Europa, ahora sí ya no solamente son países o somos bloques, no, toda Europa llevan a cabo este tipo de atenciones que se vieron anteriormente, ¿no? Con el último tratado. Entonces, ya estamos hablando de una cooperación prácticamente europea para el trabajo sostenible. Para el 93 tenemos que los expertos dieron inicio al proyecto de ciudades sostenibles para el periodo. Ok, ¿dónde vemos las ciudades sostenibles? El principal objeto del proyecto son contribuir a una mayor reflexión sobre la sostenibilidad de las zonas urbanas europeas, otra vez, fomentar un amplio intercambio de las experiencias difundidas en las mejores prácticas de sostenibilidad a nivel local, a largo plazo, y formular recomendaciones que influyan en la política local y regional de los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, aquí están en otro contexto, ¿no? Ellos ya se están diciendo cómo llevar a cabo la sostenibilidad de las zonas rurales y urbanas europeas y cómo cómo mejorar su calidad de ciudades. En 93 se lleva a cabo ese objetivo y en el 94 se da la primera conferencia europea de ciudades y poblaciones sostenibles, en la cual 80 autoridades locales europeas firman este acuerdo, ¿no? O sea,
llevarlo. O sea, estamos hablando de paradigmas donde ellos mismos dicen quién es sostenible, quién no es sostenible. Vamos a llevar las ciudades del mañana, las ciudades sostenibles, a Europa primero y ya después vamos a decirle al mundo cómo nos va y vamos a vender la idea. Para el 95 se publica el primer libro verde, que es el medio ambiente urbano de la Convención Europea. En el 96 se celebra la segunda conferencia de las Naciones Unidas, donde se habla de la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible de los asentamientos urbanos, donde nos dicen cómo vamos a vivir en el primer mundo y cómo el tercer mundo tendría que vivir. Para el mismo, en el 2002, fíjense qué importante otra vez, el propósito era llamar en atención a actuar sobre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos naturales, teniendo presente la población crece cada vez más, otra vez Malthus, y esto aumenta la demanda de alimentos, ya lo hablamos, Malthus se quedó chico, ahora hablan de agua, vivienda, saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica. No, hombre, es algo de verdad complejo como ver cómo Europa dice que va a cambiar ellos cuando prácticamente ellos son los que mandan demasiados recursos y todo su saneamiento y todo lo que tiene que ver con su basura la mandan prácticamente a África, la mandan prácticamente a Latinoamérica, ¿no? Esto es muy importante, la pobreza como causa de la degradación ambiental y se proclama el crecimiento económico como la solución al problema ambiental. O sea, imagínense, los lugares pobres son los que más degradamos el ambiente y ellos proclaman el crecimiento económico como la solución al problema ambiental. No, tú degradas porque todavía es el tercer mundo y ahí hay pobreza, pero te voy a enseñar cómo debe de haber crecimiento económico a través de tus problemas, para cómo hacer crecimiento económico para poder tener solución a tus problemas. Lo que hablábamos la clase pasada, no me dejará mentir Lenin, hablábamos de qué es lo que ellos le decían al tercer mundo para poder mejorar, y era, pues dedícate a la actividad industrial, prácticamente no sean manufactura. Para el mismo tenemos el desarrollo sostenible del nuevo siglo, que esto es algo muy importante. El término parece cambiar de forma y significado según el contexto y la persona que lo utilice, en razón a que detrás de su objetivo principal se ocultan diversas visiones e intereses. ¿Ok? Las perspectivas teóricas más relevantes que abordan el desarrollo sostenible son neoclásica, hablamos del aspecto antropocéntrico, donde el ser humano es el ego y de ahí para el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que ver a la sostenibilidad primero al humano, al ser humano, porque de ahí es donde nosotros partimos el ser, el yo estar, el crearnos nosotros y de ahí aportamos hacia el ambiente. Cuando yo esté bien, el ambiente va a estar bien. La neo-austríaca, que para ellos es el libre mercado. O sea, imagínense el libre mercado de lo que acaba de pasar con el agua, ¿no? Como es el libre mercado, vamos a hablar de la secuencia teológica, donde el agua, como ya tiene un valor, pues a partir del libre mercado yo voy a dictaminar cuánto vale el agua y hay que cuidarla porque ahora sí vale. Entonces, la sostenibilidad ya empieza a verse como no hay suelo, no hay agua, no hay alimentos. La ecológico-evolutiva, que mantiene la resiliencia de los sistemas naturales contemplando márgenes para fluctuación y ciclos, lo que les hablaba, habla de la degradación de los sistemas y cómo tenemos que basarnos nosotros en cómo mejorar la ecología dentro de los ambientes para poder no degradarlos tanto, no degradar tanto al sistema. La físico-económica, que habla de cómo integrar los tratamientos de desechos y la mitigación, reciclado y desarrollo de los productos. Aquí nos habla de que, bueno, tenemos que tener productos mejores empacados y con mejores materiales que no dañen tanto al planeta, pero cuando ve Europa esto, pues dice, claramente yo le voy a entrar a esto, pero ¿dónde están los mayores, dónde está la mayor contaminación de computadoras? Está en Johannesburgo, o sea, prácticamente le avientan todo lo que es su basura tecnológica, se la avientan al tercer mundo. La ecología humana, que es otra vez Malthus, hablándonos de escala limitada de la economía y la población.
no ser tan consumistas. Somos bastantes en el planeta, sí, pero no consumamos tanto y utilizamos tanto a mayores escalas. ¿Ok? La biofísico energética a través de sistemas energéticos que producen un mínimo de efectos contaminantes. Podríamos hablar ahí a lo mejor de energías verdes o sustentables, aire, luz. Esa podría ser una idea del desarrollo sostenible. La sistemático ecológica, donde hay un control de humanos entre directos e indirectos a los ecosistemas y nosotros como punto de partida sea la ecología. Nosotros no dañemos a la ecología, así es. Y la ético utópica, respeto a la naturaleza y a las generaciones futuras, porque si algo estamos viendo de sustentabilidad es no romper los recursos del hoy, más bien los recursos del mañana para el hoy. Eso es básicamente. Y bueno, eh, pues opiniones de ustedes, ¿cómo ven esta parte? Bueno, bueno. ¿Cómo ven esta segunda parte? Eh, bueno, la sostenibilidad, yo creo que es un tema que ya se lo ha venido manejando en todo nivel y está eh, bastante trillado, podríamos decirlo así, en diferentes eh, territorios, ¿no? En diferentes realidades. El problema se da en ya la aplicación de todas esos tratados, de todas esas conclusiones o de todos esas disposiciones, ¿no? Que estas cumbres han tenido, como ya lo decía el profesor, como decías tú, Alfonso, eh, eh, solo se han dado disposiciones, ¿no? De parte de quienes son los mayores contaminantes del planeta y claro, a los países que, como nos denominan, en vías de desarrollo, eh, nos toca cumplirlas de acuerdo a los lineamientos que ellos establecen. Pero ahí viene la parte de la pugna y lo digo por un ejemplo propio que la vivimos nosotros. Por ejemplo, hace años atrás, el presidente Correa propuso al mundo, ¿verdad?, de que íbamos a proteger uno de los tres campos de mayor explotación petrolera que tenemos aquí en el país, que se refiere en el Amazonas, que tenemos en el Amazonas, y lo que acá denominamos el Yasuní. Entonces, él propuso, dijo, bueno, yo no voy a explotar el petróleo que tenemos bajo la selva, pero yo necesito dinero para mi país. Entonces, les propongo al mundo entero que, que nos ayuden económicamente, decía él, para nosotros proteger al Yasuní y que se haga a modo de una colecta, ¿no? Para que podamos nosotros no explotar esos recursos que teníamos bajo tierra. Y ahí del dicho al hecho hay mucho trecho, pues, ¿no? Ahí es en donde se vio eh, el verdadero compromiso a nivel mundial, pues. Eh, no hubo los recursos necesarios, requeridos para proteger aquello y claro, el gobierno empezó a dar luz verde para que haya esta explotación en una reserva faunística que, que tiene una riqueza incomparable ya en términos naturales. Eso es algo inigualable, ¿no? Toda la parte de la Amazonía que tenemos aquí en América del Sur. Entonces, lo complejo es eso, o sea, poder llegar a aplicar esos criterios de sostenibilidad en cada uno de los territorios. A veces podemos tener toda la predisposición o la buena voluntad,
pero sí hace falta de que quienes toman las decisiones también las hagan desde ese punto de vista, al menos ese es mi criterio. Te agradezco mucho, Lenin. La verdad es que si se dan cuenta, los países centro-periferia que hemos estado viendo, contesto dos preguntas rápidamente. La primera es, eh, Mario dice, ¿esto se asocia mucho con la tarea que hay que entregar en unos días? Sí, se asocia mucho, demasiado, de hecho es prácticamente son las tareas pasadas y son los temas pasados, pero tienen un entrelace. En este sentido, pues tenemos que tener como un contexto y los he tratado de hacer las clases de tal manera que todos podamos entender y decir, ah, ok, esta clase se parece mucho a la pasada, pero tiene otro tipo de línea hacia dónde ir. Entonces, es muy importante que vayamos, que vayan haciendo sus tareas y que no vayan perdiendo de tinte el hecho de que esta es una nueva unidad. Simplemente trae el contexto de la clase pasada para que pueda ser un poquito más entendible. La otra, me parece ser que dice, se tiene que entregar en unos días y es la que va a mano también. Vuelvo a repetirlo, la única que va a mano es la de la unidad 3. La uno y la 2 va de manera, electrónica, y va a mano la tercera porque me ha tocado ver cómo realmente no están tomando atención de la plataforma. Por eso lo hice, o sea, para hacerlos, para hacerlos que vieran cómo es que estoy pidiendo las cosas. Simplemente es eso. Y ahorita en especial en las diapositivas que les puse, trae las tareas. Voy a hacer que ahora los otros compañeros vean el video para que sepan cuáles son las tareas. Porque si no, prácticamente van a entregar resúmenes de cosas que aparecen en la planeación, en el contenido, y van a decir, esa es mi tarea. No, 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 yo te pedí una hoja de tal cosa, una hoja de tal cosa, una hoja de tal cosa. Ahorita lo van a ver. Mario, algún algún aporte que quieras tener con nosotros. Parece ser que ya se fue Gerardo. Ahí va la que sigue, entonces. Ahí va. No sé cómo activar el micrófono. Mira, hay un icono al lado de donde, en la parte hay un signo de más. ¿Ya lo viste? Hay un signo de más al lado del chat. Es un botón azul que tiene un signo de más, y al ladito hay uno que dice cámara, que dice micrófono, y trae como, ¿ya viste? Es uno donde dice, hay un iconito que parece teléfono. Esta tecnología. Esperamos un poquito, Mario, a ver si lo puedes activar. Ahí donde está el icono del teléfono, pero me dio error. Ah, es que le tienes que dar, parece ser que cuando le pones el icono de micrófono, también le tienes que dar le tienes que dar permiso a la computadora de utilizar tu micrófono. Me imagino que debe de ser algo por ahí. Pero bueno, de todas formas, vamos a tener otro tiempo para ver si puedes encontrar cómo activar el micrófono, y a ver si no te vuelve a dar error, y a lo mejor nos compartes algo. ¿Te parece, Mario? Para ir avanzando. Ah, ya te dio el micrófono entonces, Mario. Ok, bueno, pues hay que mejorarlo y quedar de acuerdo para una siguiente clase, y también para poder echarle a estas clases un poquito de opinión. Pero bueno, le seguimos, Mario, y esperemos si en algún momento te deja otra vez volver a hacer.
te recomiendo que quedemos de acuerdo para poder darle una opinión a la clase, la grabamos también y nos seguimos, le seguimos dando, nos vemos por WhatsApp para que también le entremos. Miren, la última parte, ya para irnos, Lenin, te pido de favor que diga si se ve o no se ve y por si Gerardo regresa, pues pueda ver, ¿no? Lenin, te encargo por favor que me digas si se alcanza a notar. Mario, por favor, ahí le escribes a Lenin. Todavía no se visualiza la presentación. Ok, ya la voy a poner para visualizarla. Ok. ¿Ya se alcanza a notar Lenin? Ya, este momento ya. Ok. La tarea, Lenin, Mario, la unidad, tarea 2 de la unidad, generar un resumen de una hoja en electrónico de lo que es la conferencia de Río de Janeiro. En el mismo archivo es una hoja, ya saben, de los antecedentes, una hoja de resumen de Río de Janeiro y otra hoja de tarea número 3 es una hoja del informe de Brundtland. ¿Les parece si vamos entendiendo Lenin? Mario, espero que sí. Sí, está claro, está claro. O sea, ya llevamos tres hojas, digamos, para la tarea, ¿no? Ok. Estrategias mundiales de la conservación filosóficamente. Hablemos filosóficamente. Repaso rápidamente de lo que acabamos de ver para los alumnos, es para ustedes, porque esto se va a subir a YouTube. El enfoque economista de la sostenibilidad. En el enfoque o la influencia más común de los países del mundo, ya sean industrializados o en vías de desarrollo, este es un ideal que se enfoca principalmente en garantizar el bienestar de la población y el crecimiento de la economía a través de la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, la producción de bienes y la prestación de servicios. Completamente, le podríamos decir, antropocéntrica. La de la economía es antropocéntrica, el hombre por delante. Lo que hablábamos, fundamentalmente antropocéntrico, la naturaleza es vista como un instrumento para el beneficio del hombre, el cual debe ser explotado a fin de mejorar la calidad de las materias y de la vida del mismo humano. Ok, el humano por delante. El enfoque ecológico. El enfoque ecológico es una ideología opuesta a la anteriormente mencionada. En este se plantea las situaciones más reales y acordes a lo que el momento actual vive la sociedad. Desde esta perspectiva se considera la escasez de recursos y la necesidad de generar un cambio en la insostenible forma de producción, explotación de los recursos y el del consumo. De esta manera, el planeta, de esta manera plantea la economía verde o economía ecológica con el camino que conduce al desarrollo sostenible mediante nuevas estrategias hacia la humanidad. Ok. Lo opuesto, estamos viendo la parte ecológica. Lo primero es el ambiente, no el humano. El informe integracional de la sostenibilidad. La ideología presente en este enfoque se centra principalmente en crear una actitud responsable en las actividades consumistas y explotadoras de los recursos, con el objetivo de asegurar que las generaciones venideras tengan la posibilidad y satisfagan sus necesidades al igual que sus antepasados, lo que hablábamos, ¿no? No te gastes los recursos del mañana solamente para el hoy. En este enfoque, el desarrollo se lleva a la intergeneracionalidad. Se refiere a la necesidad de preservar la naturaleza a fin que las generaciones futuras puedan maximizar sus opciones en su aprovechamiento e incrementar así sus bienes. Esto lo lleva, si ustedes pueden buscar algo de Martínez Alier o Martínez y Roca, podremos darnos cuenta cómo ellos llevan de que el ser humano cuida cuando ya tiene generaciones. O sea, el humano que tiene ya todas sus necesidades completas, por lo regular es el que es por lo regular el que tiene el enfoque de cuidar para el mañana de sus generaciones. En particular, esto no lo vemos cuando hay gente que tiene
pues tiene pocos recursos y que a fuerzas o necesariamente a fuerzas tiene que acabar con algo que tiene de su territorio, con el fin de que el hoy, pues diga, el hoy es el que me conviene. ¿Cuántos políticos no hemos visto en el hoy, en acabar realmente los recursos del hoy y no pensar en el mañana? Y decir, hoy no tengo que ver a las generaciones futuras, pero prácticamente esa es la manera de ver el futuro. Tenemos que pensar en nuestras otras generaciones y en no acabarnos el planeta. Ese es el problema de la degradación del mismo. Es otra vez Adam Smith, el yo por delante, el egocentrismo, el ego del yo estar bien. Y cuando hablamos del yo estar bien, claramente vamos a mejorar nuestra situación económica y nuestra situación de bienes, pero ¿a qué costo? También eso es algo muy importante, ¿a qué costo? El enfoque sectorial, se me hace de lo mejor. Desde esta perspectiva se puede afirmar que el concepto de desarrollo sostenible es aplicable a los diferentes sectores presentes en una sociedad, como lo son el gobierno, la industria y la población. Este sería el que a mi parecer debemos de llevar a cabo, donde todos los gobiernos, donde el gobierno, la industria y la población amalgamen los recursos. Lo que nos dice, en este sentido el enfoque se refiere a que un sector productivo será sostenible o sustentable si un proceso productivo no impacta al medio ambiente y a la vez sea redituable en lo económico. ¿Qué quiere decir esto? Llevar a cabo toda esta experiencia que tenemos de actividad de gobierno, echarla a andar con la industria y decirle a la industria, oye, no me puedes dar alimentos con esta carga ambiental tan fuerte, y la población también, que a veces está dentro del gobierno y la industria, tiene que también tener un tipo de conducta y educación para la misma. El gobierno, la población es gobierno, pero ¿qué pasa cuando la población misma, habla mucho de Rousseau, también Rousseau y también Adam Smith hace un análisis a partir de el gobierno, pero el gobierno también es población, y entonces se debe de educar a la población para que cuando sean gobierno empiecen a generar política, que el gobierno haga que la industria también la retome y la población vaya educada en este sentido. Esta creo que es la más importante de todas. Producción más limpia. Dentro del marco se habla de 5 acciones específicas que se deben realizar en forma individual o colectiva. Esto digamos que son las acciones que el hoy debemos de visualizar y tener como, pero de verdad a chaleco, bastante atención. La primera es minimización y consumo eficiente de insumos como agua y energía. El hoy, la sostenibilidad tiene que ir encaminada al agua y la energía, ya lo hemos visto, en ser eficientes a través de nuestros recursos. Muy importante, les vuelvo a compartir lo que hizo Wall Street, o sea, ya la pone a competir económicamente al agua, ¿no? Hoy ya está en la bolsa, ¿no? De verdad que es una barbarie esto. La minimización del uso de insumos tóxicos, pues hablemos de todo lo que son fertilizantes, glifosatos, todo lo que son agroquímicos, eh, la manera en cómo producimos leche a través de hormonas también, completamente, en el consumo excesivo de carne. Prácticamente en los últimos 50 años el consumo de carne de vacuna se ha dobleteado, y más porque el primer mundo dice que prácticamente comer es granos y carne, ¿no? Eso es algo muy importante. La reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida, desde su producción hasta su disposición final. Hoy eso es algo muy importante. ¿Cuántas empresas hemos visto que digan socialmente responsable con el ambiente? Para el caso de México, aquí tengo la idea de tal vez Grupo Bimbo, que dice su empaque es una bolsa plástica que dice que se degrada en menos tiempo, pero ¿cuánto se va a degradar en menos tiempo una bolsa? ¿15 años? O sea, 20 años, 30 años. O sea, hay bolsas que van a estar prácticamente cuando ustedes y yo nos hayamos muerto, todavía van a seguir allá afuera. O sea, no se puede seguir hablando, no se puede seguir
teniendo productos a partir de cosas como plásticos, uniceles, ese tipo de cuestiones son bastante contaminantes. ¿Cuánto tenemos? O sea, ¿qué problema tenemos en África por el PET? En Latinoamérica, ¿cuántos problemas tenemos también por las cubiertas plásticas de los refrescos? Y ese es un problema grave porque los 60 Coca-Cola cuando tuvo la oportunidad prácticamente de decidir entre el vidrio, que era más sustentable y que tenía un retorno prácticamente por botella de al menos 5 llenadas, decidieron el plástico simplemente porque les costaba 1 centavo menos. Imagínense, por 1 centavo menos estamos prácticamente llenando este mundo de plástico. Y si ustedes se ponen a pensar, bueno, 1 centavo menos, sí, pero ¿cuántas botellas tiene Coca-Cola en todo el planeta? Y vean el problema que en África es el PET. O sea, tenemos problemas porque realmente no somos eficientes con lo que comemos. Si quisiéramos realmente hacer que esto cambiara, tendría que haber para ellos multas, pero no multas a niveles locales y nacionales. A nivel mundial se tendría que llevar una multa donde no pueden volver a tener disposición del PET. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para poder enojarnos con estas grandes corporaciones? Igual, pónganse a verlo, cualquier computadora que ustedes me digan en este momento, estamos con la teoría de la obsolescencia programada, donde hoy 5 años después, 3 años después, tenemos computadoras que ya no sirven, son reciclables, ¿no? ¿Y cuánto de esto cae en África, en estos grandes, cementerios de tecnología de Johannesburgo, donde vemos a la gente prácticamente hasta mutando, porque están sacando todos los conectores, el cobre, el plomo? No, 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 eso es algo garrafal y todo viene de Europa, ¿eh? Igual también las producciones fuertes, cuando hablamos de agrosistemas, cuando hablamos de soya, de Brasil hacia Argentina, todo va hacia Europa y han depredado completamente para tener terrenos para sembrar, que hoy le dicen a Brasil prácticamente que hay desiertos verdes, los desiertos verdes. Europa no permite transgénicos. Ah, pero América sí. Los brasileños sí. Los argentinos sí. Ese es un problema grave. No todos estamos en la misma dinámica. Y ese es el problema de la sostenibilidad. Que no todos vamos en la misma marca, que no todos vamos en la misma dinámica. Quieren cambiar, que cambien, pero junto con el mundo. No es nosotros, nuestra manera de consumir ya es más noble y le compramos al tercer mundo para que ellos se desarrollen, pero todavía siguen teniendo ellos sus prácticas fuertemente. En Chile, quiero platicarles rápidamente, hay un problema porque se acaban de gastar el agua. En Chile no es derecho humano el agua. Hay una zona que se llama Petorca. Petorca hoy no tiene agua, se dedicó a producir aguacates o paltas, como los conocen, y de repente pues imagínense a la gente quedándose sin agua, la naturaleza quedándose sin agua, porque hay ricos, extremadamente ricos, dedicándose al cultivo de la palta, y la palta pues en Europa es un problema grave, donde, ok, lo están consumiendo, pero como viene de Chile, en este sentido, pues dicen ellos que son que son prácticamente son criminales por dejar a la gente sin agua, pero ellos sí ponen restricciones, pero China les compra toda la palta. Y de repente, pues China dice, no, pues yo sí quiero toda la palta, no tengo ningún problema en cómo la produzcas. Imagínense a qué grado estamos hablando de que el agua como recurso humano en Chile no tiene una adecuación como legal para el humano. Y como se pagan concesiones, pues el que tiene más dinero, pues paga más agua. Entonces, ese es un problema por el cual hoy el mundo tiene que visualizarse. Hoy se deben de visualizar leyes a través del agua, a través de los suelos, a través de la producción, pero no llegado del desarrollo de los anglosajones, no del de Europa. Tienen que ser a partir de nosotros. Y ese es el problema, que nos han empobrecido tanto y que nos han dicho que nosotros no podemos generar atenciones hacia nuestro propio ambiente, que piensan que vamos a hacer lo mismo que ellos. No, tenemos que verlo de otra manera nosotros, nuestra sustentabilidad, como ellos lo vieron en algún momento. Ellos hoy platican su experiencia, hay que aprender a platicar también nuestras experiencias. Todavía seguimos viendo al desarrollo, seguimos hablando del desarrollo, señores, un término que es europeo y anglosajón, ¿no? Así está de complejo esto, ¿no?
Minimizar las emisiones ocasionadas por el proceso productivo. Señores, Latinoamérica no tiene ni industria. Ustedes vayan a ver la idea del desarrollo sostenible a través de China, a través de Europa, a través de Estados Unidos. Prácticamente ahorita lo que es el apartado de Kioto, donde se tenía que reducir emisiones de gases, decía el doctor Jalife Ragme, espero lo puedan seguir en algún momento, que para la idea que tiene Joe Biden en este momento de cambiar las energías limpias por energías de carbón, prácticamente se iba a necesitar 3 veces el PIB de Estados Unidos solamente en América. Es costosísimo, costosísimo. Ese es el problema, que la apuestan a algo que va a llevar 40 años, no dan vuelcos rápido, ese es el problema. Y no sé cuánto tiempo también nos aguante el mundo, pero bueno, los países son los industrializados. Así es como quieren ellos mantenernos siempre, diciendo que América Latina debe industrializarse más, pero ¿dónde van a comprar ellos su comida que está libre de insumos tóxicos, ¿no? Que no utilizan transgénicos? O sea, ese tipo de cuestiones también hacen pensar que ellos tienen su mundo y solamente ven el mundo para ellos, pero nosotros tenemos que ver el mundo de nuestra manera y ellos nos van a seguir diciendo cómo actuar. Ese es el problema. Por eso tiene que ser el desarrollo y la sustentabilidad debe de ser in situ. No podemos partir de lo que nos dicen ellos, pero también nosotros tenemos que encontrar nuevas estrategias de hacerlo llevadero. Y bueno, eh, la opinión de los alumnos. Una tarea 4 es una hoja electrónica sobre las posturas de la actividad sostenible. ¿Qué les pareció? Lenin, Gerardo, Mario. Mario, creo que andan muy perdidos. Las tareas van en la plataforma y hay tareas que van desde de la unidad 1 y 2, unidad 3 y en este caso sería la unidad 4. La unidad 1 y 2 tiene sus temas. Te pido por favor atiendas dentro de la plataforma los temas que se están pidiendo para generar de manera electrónica. Esa es la 1 y la 2. La 3, la 3 va a mano y va en un PDF y también se sube a la plataforma. Haces tú tu tarea a mano y la escaneas y la avientas en un formato PDF y la subes a la plataforma. Y las tareas 4, o en este caso una hoja, 2 hojas, 3 hojas y 4 hojas que van a entregar, que la tarea prácticamente sería, ah, pues van a ser dentro de la página. En la página ahorita les habilito, o le decimos a Donald que habilite la parte de cómo entregar las tareas. Pero, ok, simplemente estoy pidiendo una hoja por cada tema. Van a entregar 4 hojas, pero todas unidas en un mismo PDF o unidas en un mismo Word. Pero aquí la idea es que me pongan el título, es hoja número 1 o tema número 1, tema número 2, tema número 3, tema número 4. Y que pongan también sus opiniones. Me interesa mucho cuáles son sus opiniones. Es una misma tarea todo, es una misma tarea. Simplemente que las puse en una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Y ya son 4 hojas toda la tarea. No hay ningún problema. ¿Estamos? Sí, yo de lo que le entiendo a Mario, o sea, es justamente lo que acababa de explicar en este momento, ¿no? Porque ahorita revisando la plataforma, en la plataforma está la tarea número 3, ¿no es cierto? Y dice presentar en la fecha estipulada un mapa conceptual que presente una reseña histórica del desarrollo sustentable y que integre los siguientes conceptos. Ta, 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 ta. Y eso es lo que pide en la tarea 3. Entonces, eh, esa es la parte que Mario también preguntaba y la que yo también iba a preguntar. Si hay, en este mismo enlace que
dice añadir vídeo, ahí mismo le incluimos las tareas que ahorita se pide en esta clase, o se va a habilitar otro link. Parece ser que se va a habilitar otro link. Yo les doy ahorita donde está la plataforma, la misma plataforma, estoy viéndola para que no haya problema. Este, dentro de las tareas, ahí hay una cejita que dice tarea número 4. Ahorita le decimos a Donald que la abra y ahí que las inserten. ¿Sí? ¿Todos estamos correctos?